La primera vez que estuve con Diego fue en el asiento trasero de su coche, a las 11 de la mañana, en el aparcamiento subterráneo de El Corte Inglés de Castellana. Llevábamos 6 semanas quedando para tomar café, y ese día simplemente no volvimos a subir al trabajo. No fue planificado. Ni siquiera romántico. Había olor a ambientador barato, hacía calor, y la alarma de un coche sonaba a lo lejos. Pero cuando terminó, me subí la falda con las manos temblando y supe que ya no había vuelta atrás. Me llamo Laura, y este es el mes en el que tiré mi matrimonio por la ventana. Diego es mi compañero de trabajo. Tiene 31, yo tengo 36. Es gracioso, carismático, y me miraba como si todavía fuera deseable, algo que hacía años que no sentía. Mi marido, Javier, lleva demasiado tiempo mirándome como si fuera parte del mobiliario de casa. Nos conocemos desde que teníamos 20. Tenemos una hija de 8 años. Vida estable, piso pagado, vacaciones en Alicante. Todo eso. Pero un martes cualquiera, mientras Diego me explicaba una campaña delante del ordenador, me tocó la pierna debajo del escritorio. Y yo no la retiré. Desde ese momento todo se volvió más fácil de justificar. Una reunión que no existe, una comida que se alarga. Una ducha más larga cuando vuelvo a casa para quitarme su olor. Diego no es el problema. El problema soy yo. Yo crucé la línea. Y lo peor es que ni siquiera me arrepentí. Lo que no sabía era que Javier ya lo sospechaba. Que su silencio de esas últimas semanas no era desinterés, sino contención. Que mientras yo me montaba en coches ajenos y fingía reuniones, él había empezado a mover hilos por su cuenta. Y todo estalló el día menos esperado. Ni en la cama, ni por un mensaje, ni por una confesión. Fue mucho más directo, más sucio, más violento. Y todo ocurrió en solo 30 días. 30 días para romper una vida entera. Todo empezó a desmoronarse el día que llegué a casa y Javier no estaba. No era tarde, ni había avisado de que salía. Su coche no estaba en el garaje, y ni siquiera había dejado un mensaje. Lo raro no era que no estuviera, lo raro era que no hubiera señales suyas. Él es metódico hasta el aburrimiento. Siempre avisa. Siempre deja una nota. Siempre hace lo mismo. Esa noche, no. La cena la preparé igual. Macarrones con tomate, lo primero que pillé, y Martina cenó viendo dibujos en la tablet mientras yo revisaba el correo de la oficina. A las 10, sin noticias, le mandé un mensaje. ¿Dónde estás? Ni doble check. A las 11, llamé. Sonó 2 veces y saltó el buzón. Ni siquiera me molesté en volver a intentarlo. Supuse que estaba enfadado. O quería que me preocupase. Pues lo logró. A la 1 de la mañana volví a marcar. Me saltó el contestador otra vez. A las 2, me metí en la cama, sin haber podido dormir un segundo. Me puse a repasar lo último que habíamos hablado, intentando encontrar señales, pero todo lo que recordaba era rutina. Ese mismo lunes me preguntó si podía ir él a la reunión del colegio, porque yo tenía presentación. Le dije que sí, que gracias. Me dio un beso en la mejilla y se fue. No discutimos. No hubo pelea. Nada que justificara su desaparición. A las 5:30 de la mañana, escuché la puerta del garaje. Me levanté como un resorte. Javier entró sin decir una palabra, se quitó la chaqueta, y fue directo al baño. Tardó más de 15 minutos. Cuando salió, lo estaba esperando en la cocina. ¿Dónde estabas? Le pregunté, sin levantar la voz. Fuera, contestó, mientras abría la nevera como si nada. ¿Fuera dónde? Insistí. Me miró, cerró la nevera sin coger nada,
y se apoyó en la encimera. ¿Te acostaste con él?, preguntó. Así, sin preámbulos. Sin rodeos. Con una voz tan seca que sonó más como una acusación que como una pregunta. Sentí como si me golpearan el estómago. Me quedé paralizada. Tardé 2 segundos en entender lo que había dicho. ¿Qué dices? Contéstame. ¿Quién? No te hagas la idiota, Laura. ¿Te lo follaste o no? No supe qué decir. Las palabras se me pegaron en la garganta. El silencio fue mi respuesta, y eso lo confirmó todo. Javier se rió. No fue una risa natural. Fue una mueca. Perfecto, dijo, y se fue al dormitorio. No dormimos. Ninguno. Yo me quedé en el sofá, mirando al techo, con el cuerpo ardiendo de rabia, de miedo, de vergüenza. No porque me hubiera descubierto, sino porque no entendía cómo lo había hecho. Al día siguiente no desayunó. No saludó. Se fue sin mirar atrás. 2 días después, mientras yo intentaba seguir actuando como si nada hubiera pasado, volvió a casa con una carpeta azul. Me la tiró sobre la mesa. Ahí tienes todo, dijo. La abrí. Fotos. Recibos. Extractos de parking. Capturas de pantalla. Horarios de entrada y salida del trabajo. Una lista con fechas. Lo había sabido desde hacía semanas. Me había estado siguiendo. Había pagado a alguien. Me había vigilado. Cada mentira estaba ahí, impresa. La reunión que tuve en Lavapiés era en realidad una habitación de hotel a nombre de Diego. El día que dije que estaba en un afterwork, había una foto mía entrando a su coche. Incluso había una imagen de nosotros besándonos dentro del ascensor del edificio de Diego. Javier lo sabía todo. Todo. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Desde que te empezaste a maquillar para ir al trabajo como si salieras a una primera cita. No supe qué decir. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque quería tenerlo todo, respondió, mirándome como si ya no me reconociera. Quise pedirle perdón. No lo hice. No porque no lo sintiera, sino porque no sabía cómo. Porque en ese momento no tenía claro si lo que sentía era culpa, tristeza, o simplemente miedo a perderlo todo. Me quedé en silencio. Él se fue a la habitación de invitados, cerró la puerta, y esa noche tampoco dormimos juntos. A partir de ahí, el ambiente en casa se volvió irrespirable. Javier ya no me hablaba. Me ignoraba. Ni una palabra de más. Solo las necesarias para coordinar lo básico con Martina. Todo lo demás era puro vacío. Empezó a llegar más tarde. Se encerraba con llave en su nueva habitación. No me tocaba. No me miraba. No me gritó, no me insultó, no rompió nada. Solo me quitó el derecho a existir en su mundo. Y eso fue mucho peor que cualquier pelea. 3 días después de que Javier me arrojara la carpeta con pruebas, fue él quien me pidió que habláramos. Fue por la noche, después de cenar, cuando ya había acostado a Martina y estaba fregando los platos. Apareció en la cocina sin avisar, se apoyó en el marco de la puerta y me dijo que me sentara, que no iba a gritar, que no era una trampa. Dejé el plato que tenía entre las manos y me senté sin decir nada. Tenía el corazón acelerado, como si supiera que esa noche no iba a terminar bien para ninguno. Él no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome fijo. Me dijo que no entendía por qué lo hice, que necesitaba escuchar algo real, no excusas. Dijo que no quería frases de autoayuda, ni lágrimas de arrepentimiento de película, que lo que quería era saber en qué momento dejó de importarme. Me quedé en silencio unos segundos, pensando qué decir.
Tenía varias respuestas posibles, pero ninguna servía. Todo lo que se me ocurría sonaba falso, incluso para mí. Así que dije lo único que no podía discutir: no fue planeado. Javier frunció el ceño, como si esa frase lo irritara más que cualquier insulto. Me preguntó si eso era todo lo que podía decir, si de verdad pensaba que con esa frase iba a entender algo. Le dije que no lo planeé, que no fue una búsqueda de aventura, que simplemente pasó. Él soltó una carcajada corta, sin alegría, solo como desahogo. Me preguntó si simplemente pasó la primera vez o si también simplemente pasó las siguientes 4 o 5 veces. Respondí que no sabía cuántas veces estaba contando, y entonces gritó. No lo había visto así nunca. Gritó que no podía creer que después de todo lo que había hecho por esta familia, después de los años, de las vacaciones baratas para poder pagar el colegio, después de soportar mis cambios de humor, mis silencios, mis quejas sin sentido, yo hubiera decidido acostarme con otro y encima tuviera la cara de llamarlo algo que pasó. Me puse de pie, le dije que no me gritara, que no estaba en posición de humillarme más. Me miró como si no entendiera lo que acababa de decir, y preguntó si de verdad creía que era él quien me humillaba. Le dije que me sentía invisible en esta casa desde hacía años, que no me miraba, que no me tocaba, que todo era rutina, y que en algún momento empecé a pensar que eso era normal. Le dije que Diego me hizo sentir viva otra vez. Que sí, que fue un error, que no lo estoy justificando, pero que no soy un monstruo. Javier asintió lentamente, con una mueca de desprecio en la cara, y me dijo que por fin entendía, que esto no era por Diego, que ni siquiera era por el sexo, que era puro ego, que yo solo necesitaba sentirme especial porque no sabía soportar la idea de ser como todo el mundo. Le dije que me sentía sola, que necesitaba hablar con alguien que no estuviera pendiente de pagar el gas o revisar las tareas de la niña. Él negó con la cabeza y dijo que eso era una excusa barata, que todos nos sentimos solos a veces y no por eso nos vamos a follar a quien se nos cruce por delante. Me callé. No sabía qué responder a eso. Porque tenía razón, y lo sabíamos los dos. Luego vino la parte más dura. Me preguntó si lo amaba. Me tomó por sorpresa. No sabía cómo responder. Le dije que sí, pero me miró como si no me creyera. Me preguntó entonces si pensaba seguir viéndolo. Le dije que no, que había terminado. Me preguntó si era porque me había descubierto o porque de verdad quería que terminara. Dije que las dos cosas. Él se rió otra vez, esa risa seca y amarga, y dijo que entonces ya no importaba, que ya era tarde. Me preguntó si alguna vez pensé en nuestra hija cuando me metía en ese coche, cuando inventaba excusas, cuando llegaba tarde a casa. Me quedé callada. No podía decir que sí. Porque no pensaba en eso. En esos momentos no pensaba en nada. Solo pensaba en mí. Me dijo que lo peor no era la infidelidad, que lo peor era haber convertido todo en una mentira, haber hecho que él dudara de cada palabra, de cada gesto. Dijo que ahora no podía confiar ni en lo que comíamos juntos. Terminó diciendo que no sabía qué iba a pasar con nosotros, que necesitaba pensar, que no descartaba nada, ni seguir ni separarse. Me preguntó si yo quería salvar esto, si estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Le dije que sí, pero que necesitaba que me hablara, que me dijera que quería él. Me dijo que en este momento, lo único que quería era que no lo tocara, que no le hablara a menos que fuera necesario, y que me preparara para lo que fuera, porque él no me debía nada. Se fue a la habitación de invitados. Cerró con llave. Esa noche me senté en el suelo de la cocina durante más de 1 hora. No lloré. Ni una lágrima. Solo me quedé ahí, sintiendo el frío de las baldosas y escuchando el silencio de la casa. No porque fuera triste, sino porque entendí que, por primera vez en años, yo no tenía el control de nada. Ni siquiera de mí misma.
Una semana después de esa conversación en la cocina, Javier me pidió que recogiera a Martina del colegio porque él tenía una reunión importante. Lo dijo sin mirarme, mientras se ponía la chaqueta y cogía el maletín. Hasta ese momento, su rutina seguía siendo la misma: se levantaba temprano, se encerraba en la habitación de invitados, salía cuando yo no estaba en la cocina, comía solo en la terraza y volvía a encerrarse. No hablaba conmigo si no era estrictamente necesario. Ni una palabra de más. Lo hacía todo como si estuviera siguiendo un guión perfectamente escrito para ignorarme por completo. Acepté recoger a nuestra hija sin hacer preguntas, aunque me llamó la atención que justo ese día, después de tantos silencios, se dignara a dejarme una tarea familiar. A las 6 de la tarde estábamos las dos de vuelta en casa. Martina se metió en su cuarto y yo me puse a preparar la cena. Javier aún no había regresado. A las 8, supe que algo pasaba. No porque llamara, ni porque se retrasara. Fue por la notificación que llegó a mi móvil. Era una etiqueta en una publicación de Instagram. Una foto. De Javier. Con una mujer. Sentados en una terraza, con una copa de vino cada uno. Ambos riendo. Y el texto: después de tantos años, seguimos sabiendo cómo reírnos. Gracias por esta tarde. Tuve que leerlo 2 veces. Era su ex, Beatriz. Una que conocí hace años, de esas relaciones que no terminaron mal, pero que siempre flotaron en el ambiente como una amenaza sin cumplir. Me había contado alguna vez que ella se había casado con otro, que seguían en contacto esporádico por redes, pero que ya no hablaban. Mentira. Habían hablado. Mucho. Y ahora, quedaban para verse y se dejaban fotografiar como si fueran adolescentes. Entré al perfil de Beatriz. Historias destacadas, fotos con frases, una publicación con música de fondo donde se veía a Javier sirviendo 2 copas. Una mesa para 2, con una frase escrita en la imagen: volver a lo simple. El impacto fue instantáneo. Me ardía el estómago. No de celos, no exactamente, sino de algo más jodido. De saber que me lo estaba devolviendo. Que no era casualidad. Que lo había planeado. Que había elegido esa foto, esa hora, esa persona. Que lo había hecho sabiendo que yo lo iba a ver. Cerré el móvil y me quedé sentada en la cocina, sin tocar la cena. Javier volvió a casa pasadas las 10. Entró como si nada, dejó las llaves en su sitio, se quitó los zapatos y fue directo a su habitación. No me miró. No dijo ni una palabra. A la mañana siguiente, lo esperé en la cocina. No podía fingir que no había visto nada. Cuando apareció, le pregunté si se lo había pasado bien. Me miró sin expresión, sin rastro de emoción. Solo dijo: mucho mejor de lo que esperaba. Le dije que me parecía muy bajo lo que había hecho, que no podía estar jugando a provocar solo porque estaba herido. Se encogió de hombros y contestó que no estaba jugando, que simplemente estaba recuperando su vida, haciendo lo que le hacía bien, que si eso me molestaba, no era su problema. No supe qué responder. Le pregunté si estaba saliendo con ella, si iba en serio o si era solo una venganza barata. Se acercó, apoyó las manos en la mesa, me miró a los ojos y dijo: no estoy con nadie. Pero si lo estuviera, sería mi derecho. Tú cruzaste la línea. Yo solo estoy caminando encima de las ruinas que dejaste. Me quedé muda. Nunca lo había visto tan frío. Ni siquiera cuando me confrontó con las pruebas. Esto era distinto. Esto era un castigo. Esa semana continuó igual. Javier salía cada tarde. No decía a dónde. Volvía tarde. A veces con olor a perfume. Otras veces ni siquiera entraba en casa. Dormía afuera. No mentía.
Tampoco explicaba nada. Solo vivía su vida como si yo ya no existiera. Y no dejaba de mostrarlo. Fotos en redes. Comentarios de amigas. Incluso un mensaje en el grupo de WhatsApp de los padres del colegio, donde una madre decía que había visto a Javier cenando en el centro con una mujer guapísima. No lo dijo con maldad. Lo dijo con entusiasmo. Como si fuera algo bueno. Yo aguantaba todo eso con la mandíbula apretada. No porque no lo mereciera, sino porque no sabía cómo responder. Era consciente de lo que había hecho. Pero no estaba preparada para ver a Javier tan seguro, tan frío, tan distinto. Yo lo conocía como un tipo paciente, amable, incluso débil a veces. Pero ahora era otro. Había cambiado. Y todo ese cambio tenía un solo objetivo, que yo sintiera lo mismo que él sintió. Un día, sin previo aviso, vino a la cocina mientras yo desayunaba y me dejó un sobre encima de la mesa. Dentro había una lista con los gastos del hogar, divididos por porcentajes. Había calculado todo: alquiler, luz, comida, actividades de Martina. Al lado de cada cifra había una línea con mi nombre. Me dijo que desde ese momento cada uno se haría cargo de su parte. Que ya no éramos pareja. Que compartíamos casa por obligación y por la niña, pero que todo lo demás era independiente. Yo no tenía derecho a contar con él para nada. Me dijo que si no estaba de acuerdo, podía irme. Lo miré sin decir nada. Me sentí como una extraña en mi propia casa. Y eso era exactamente lo que él quería. No me insultó. No me echó. No me gritó. Pero cada decisión, cada gesto, era una forma de devolverme el golpe. No con violencia. Con frialdad. Con precisión. Y estaba funcionando. Javier fue quien pidió hablar. Pasaron 3 semanas desde que me entregó el sobre con los gastos. Durante ese tiempo, no tuvimos ni una sola conversación más allá de lo necesario para coordinar temas de Martina. Todo se reducía a frases secas, a horarios compartidos como si fuéramos compañeros de piso sin afecto, sin historia, sin pasado. Yo ya me había acostumbrado a esa frialdad. Me movía por la casa con cuidado, como si cualquier palabra de más fuera una bomba. No sabía si él seguía viéndose con Beatriz, pero lo sospechaba. Él no lo ocultaba. Y yo no preguntaba. Esa noche, después de acostar a nuestra hija, apareció en la puerta de mi cuarto. Tocó 2 veces y dijo que necesitaba 10 minutos. Me senté en la cama y le hice un gesto para que hablara. Él entró, se quedó de pie y comenzó sin rodeos. Me dijo que ya había pensado todo lo que tenía que pensar, que había hablado con un abogado, y que tenía claro lo que quería hacer. Le pregunté si ya había decidido divorciarse. Me respondió que no del todo, pero que no podía seguir así, que esta situación lo estaba matando por dentro. Me dijo que vivir bajo el mismo techo como si fuéramos fantasmas no tenía sentido, que no era justo ni para él ni para Martina, y que necesitaba una respuesta clara de mi parte, o lo intentábamos de verdad o cada uno por su lado. Le pregunté qué significaba para él intentarlo de verdad. Me dijo que significaba ir a terapia de pareja, dormir en la misma cama, recuperar la comunicación, poner todo sobre la mesa, sin esconder nada, sin manipulaciones, sin medias verdades. Me dijo que no quería seguir adelante si yo iba a estar deseando otra vida, si iba a seguir esperando mensajes de otro hombre, si cada vez que nos besáramos yo iba a pensar en alguien más. Le dije que estaba dispuesta a hacer todo eso. Que no era una promesa vacía. Que lo había pensado mucho también y que sí, que quería salvar el matrimonio. Pero él no reaccionó con alivio ni con emoción. Solo se cruzó de brazos y me preguntó por qué. Esa pregunta me jodió más que cualquier otra cosa. Me hizo sentir que ni siquiera creyendo en nosotros me creía. Le dije que porque lo amaba,
porque no quería que esto terminara así, porque sabía que había fallado, pero también sabía que podía reparar algo si él me dejaba. Me miró con cara seria, sin asomo de emoción. Me dijo que amar no era suficiente, que él también me había amado y eso no le impidió descubrirme mintiendo durante semanas. Me dijo que si él hacía esto era solo por Martina, que no estaba seguro de querer seguir con alguien en quien ya no confiaba, y que si aceptaba intentar arreglarlo era porque quería ver si en algún rincón quedaba algo que valiera la pena. Le pregunté si aún me quería. Me respondió que no lo sabía. Que en ese momento sentía más rabia que amor. Que cuando me veía no podía evitar recordar las imágenes, las mentiras, las excusas. Que todo eso le venía a la cabeza sin que pudiera evitarlo, y que no sabía si eso se iba a ir alguna vez. Pero que estaba dispuesto a averiguarlo si yo estaba dispuesta a dejar de justificar lo que hice y empezar a asumirlo como lo que fue. Le dije que sí, que no iba a justificar nada, que ya lo había entendido. Me dijo que eso estaba bien, pero que necesitaba hechos, no palabras. Que si decidía quedarse, lo haría con condiciones. Que iba a haber reglas claras. Y que si una sola vez sentía que yo estaba ocultando algo, él mismo se encargaría de cerrar esto sin mirar atrás. Le pregunté qué condiciones. Me dijo que íbamos a asistir a terapia 2 veces por semana, que él iba a revisar mi móvil cuando lo necesitara, que no habría más secretos, ni salidas que no estuvieran claras, que si hablaba con Diego una sola vez más, eso sería el final inmediato. También me dijo que necesitaba espacio, que no me acercara físicamente a él sin su consentimiento, que no lo tocara, que no intentara recuperar la intimidad como si eso fuera lo más importante. Que lo más importante ahora era la verdad. Acepté todo. No porque me sintiera obligada, sino porque sabía que era lo mínimo que podía hacer si quería que esto no terminara de romperse. Le dije que iba a hacer todo lo necesario, que no me iba a quejar, que lo entendía. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió, dijo que eso era todo por ahora, y se fue a su cuarto sin decir buenas noches. Me quedé sentada en la cama un rato largo. No lloré. Ni me sentí aliviada. Solo sentí que habíamos empezado algo que iba a doler. Pero que había que hacerlo. Porque si no lo hacíamos, todo lo que habíamos vivido juntos iba a convertirse en algo inútil. Y yo no estaba dispuesta a quedarme con eso. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación. No hubo milagros, no hubo un reencuentro lleno de emociones ni una reconciliación que nos devolviera al punto de partida. Lo que hubo fue trabajo, silencio incómodo, sesiones de terapia donde nos mirábamos como dos desconocidos, muchas respuestas que no llegaban y un esfuerzo constante por entender si de verdad valía la pena seguir compartiendo un techo. Lo intentamos, los dos. Cumplimos con las condiciones. No hubo más secretos, no hubo más Diego, no hubo más fotos, mensajes ni excusas. Pero tampoco hubo besos, ni abrazos, ni deseo. Dormimos en la misma cama durante las últimas semanas, pero parecíamos muebles colocados por costumbre. Nos hablábamos de forma correcta, nos organizábamos con la niña, íbamos juntos a los eventos escolares, saludábamos con una sonrisa fingida a los padres del colegio. Desde fuera, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero por dentro, los dos sabíamos que lo único que compartíamos ya era una historia en común y una rutina que nos protegía de tener que tomar decisiones. Un día, mientras doblaba ropa en el salón, Javier se acercó y me dijo que ya no sentía nada. No lo dijo con desprecio, ni con tristeza, solo con una calma que me dejó sin reacción. Me explicó que había esperado, que había querido ver si algo dentro de él volvía a encenderse, pero que no lo había conseguido. Que por más que lo intentara, no podía mirar mis ojos sin recordar todo lo que rompimos. Me dijo que no me odiaba, que ya ni siquiera estaba enfadado, que simplemente se había vaciado,
que estar conmigo era como vivir en un espacio estéril, donde todo estaba en orden pero no había vida. Le pregunté si eso significaba que quería separarse. Me dijo que sí. Que no quería arrastrar a Martina a un hogar donde no hubiera amor verdadero, que no quería vivir los próximos años fingiendo algo que no existía, que prefería que cada uno pudiera construir algo nuevo, aunque fuera desde cero. No lloré. No le supliqué. Le pregunté si ya lo había decidido del todo. Me dijo que sí. Que ya había hablado con su abogado, que me iba a enviar la propuesta de separación al día siguiente, que no quería una guerra, que todo sería justo y claro. Me preguntó si estaba de acuerdo. Le dije que sí. Porque a esa altura yo también lo sabía. Lo que teníamos no era vida. Era mantenimiento. Y yo ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo que valía la pena. Esa noche dormimos juntos por última vez. No hicimos el amor. No hubo conversación profunda. Solo compartimos la cama como dos personas que han terminado un ciclo y esperan al amanecer para levantarse, ordenar lo que queda, y salir por puertas separadas. A las 7, él preparó el desayuno para Martina y la llevó al colegio. Yo me quedé en casa, mirando una maleta medio abierta que no sabía si empezar a llenar o dejar para después. Cuando volvió, me entregó el documento. Lo firmé sin leer demasiado. Me dijo que se iba a quedar en casa de su hermana hasta que termináramos de dividir los bienes. Me dio un beso en la frente antes de salir. No sentí nada. Ahora vivo en un piso más pequeño, con Martina, cerca del trabajo. La custodia es compartida, pero pasamos más tiempo juntas que antes. Javier cumple. Viene, la recoge, la trae, le compra libros, la lleva al parque. Se ve tranquilo. A veces hablamos. Muy poco. Lo justo. No somos enemigos, pero tampoco amigos. Solo adultos que aceptaron que no podían salvar lo que destruyeron. He dejado de preguntarme cuándo fue exactamente que todo se rompió. Ya no me importa si fue el día en que Diego me tocó por primera vez la pierna o si fue antes, cuando dejé de sentir algo cuando Javier me abrazaba. Lo cierto es que llegamos a ese punto porque ninguno quiso ver lo que estaba pasando. Yo busqué fuera algo que debía haber enfrentado dentro, y él se aferró al silencio hasta que ya era inútil decir nada. No me siento orgullosa. Pero tampoco me castigo todos los días. Hice algo que dañó a la persona que más confiaba en mí, y eso no va a desaparecer. Pero aprendí a aceptar que hay errores que no se corrigen, solo se asumen. Que no todo se puede salvar, y que aferrarse a un matrimonio muerto solo sirve para retrasar lo inevitable. No volví a saber de Diego. No lo bloqueé, pero no nos escribimos. Tampoco estoy con nadie. No tengo cabeza para eso. Estoy enfocada en mi hija, en adaptarme a esta nueva vida, en no cometer las mismas estupideces otra vez. No me interesa buscar redención, ni empezar de cero con otro nombre. Solo quiero ser capaz de mirar hacia atrás sin sentir vergüenza de no haber aprendido nada. Martina pregunta a veces si vamos a volver a vivir todos juntos. Le digo que no. Que a veces las familias cambian de forma, pero siguen siendo familia. Ella lo acepta. Es más madura que yo cuando tenía su edad. Tal vez eso me da algo de esperanza. No en el amor, no en los hombres, no en el futuro. En mí. En que puedo aprender a vivir con lo que hice sin justificarlo, sin esconderlo, sin convertirlo en mi única historia. Solo una parte de lo que fui. Y ya no lo soy. Ni quiero volver a serlo.